El aroma a café recién hecho y cuero pulido era la sinfonía matutina de Valeria. A sus 42 años se movía por su ático en el corazón de Madrid con una elegancia serena, casi coreografiada. Cada objeto en su lugar, cada pliegue de su bata de seda perfectamente caído. Su cabello oscuro, recogido en un moño impecable, y su mirada inteligente, eran el reflejo de una vida construida con precisión, una fortaleza de orden y control. Como gerente de compras para una prestigiosa casa de modas, la atención al detalle era su oficio y su naturaleza. Su mundo giraba en torno a dos ejes, su carrera y su marido, Gabriel. Juntos, formaban una pareja poderosa, la envidia silenciosa de su círculo social. Él era el rostro de Gabriel Leathers, un imperio de artículos de lujo. Pero Valeria era la arquitecta en la sombra, fue su visión, su innovador tratamiento para el cuero, lo que había catapultado la marca. Era la estratega no reconocida, la socia silenciosa en un acuerdo sellado no con papeles, sino con 15 años de amor y lealtad. O eso creía ella. Su 15º aniversario estaba a solo unos días, y planeaba una celebración íntima, un recordatorio de la solidez de su unión. Sin embargo, en las últimas semanas fisuras microscópicas habían comenzado a aparecer en la fachada de su vida perfecta. Una punzada de ansiedad en el estómago que no podía explicar. Un insomnio persistente que la despertaba en la quietud de la madrugada. Lo atribuía al estrés, a la presión de un nuevo lanzamiento en el trabajo. Siempre encontraba una explicación lógica. Un día, revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta, un cargo llamó su atención. Una joyería de alta gama en la que nunca habían comprado. El monto era considerable. Su primer pensamiento fue una oleada de ternura. Una sorpresa para el aniversario, se dijo, forzando una sonrisa. Gabriel siempre había sido detallista, aunque últimamente sus detalles parecían más un cumplimiento que un gesto de afecto. Decidió no mencionarlo para no arruinar el supuesto plan. Pero los signos se acumulaban como polvo en un rincón olvidado. El celular de Gabriel, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora permanecía siempre boca abajo sobre la mesa. Las llamadas que antes contestaba a su lado, ahora las tomaba en el balcón, su voz reducida a un murmullo inaudible. Las noches de trabajo se alargaban. Sus excusas eran siempre las mismas, recitadas con un cansancio que parecía genuino. Estoy agotado, Val. El nuevo proveedor es una pesadilla. Ella lo escuchaba, asentía y le preparaba un té. Contener, minimizar, controlar, era su mecanismo de defensa. Cuestionarlo se sentía como admitir una debilidad, una grieta en los cimientos que ella misma había ayudado a construir. ¿Cómo dudar del hombre con quien había compartido sus sueños más profundos? Su hermana, Sofía, lo notó durante un café. Gabriel ha estado diferente últimamente, ¿no crees? Más distante. Valeria tensó la mandíbula. Está bajo mucha presión, Sophie. Es normal. Su voz sonó más cortante de lo que pretendía. No quería que nadie, ni siquiera su hermana, sembrara dudas en su jardín meticulosamente cuidado. Proteger su matrimonio se había convertido en un segundo trabajo. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en el estudio de Gabriel, encontró un recibo arrugado en un bolsillo de su saco. No era de la joyería. Era de un hotel boutique en las afueras de la ciudad, de una fecha en la que se suponía que él estaba en una cena de negocios. El corazón le dio un vuelco, un golpe sordo y frío. Lo miró por un largo rato, las letras borrosas ante sus ojos. Luego, con un movimiento deliberado, lo dobló y lo volvió a meter en el bolsillo. No podía ser. Debía haber una explicación. Quizás se reunió allí con un cliente. Sí, eso debía ser. Se aferró a esa posibilidad como un náufrago a una tabla. La mañana de su aniversario, el sol entraba a raudales por los ventanales, pero para Valeria, todo se sentía opaco. Gabriel le entregó una caja de terciopelo azul. Dentro, un collar de diamantes deslumbrante. Era hermoso, caro e impersonal. No era la sorpresa que ella había imaginado. No era de la joyería del estado de cuenta. «Feliz aniversario, cariño», dijo él, dándole un beso rápido en la mejilla antes de irse a la ducha. El beso no tuvo calor, el regalo no tuvo alma. Y la otra joya, la del cargo misterioso, ¿para quién era? La pregunta flotó en el aire pesada y venenosa, pero Valeria se negó a pronunciarla.
Esa noche, se vistió con esmero. Un vestido negro de seda que se ceñía a su figura elegante y sobrio. Su armadura. Se miró al espejo y vio a una mujer que lo tenía todo. Una mujer en control. Se obligó a creerlo. El restaurante era una burbuja de perfección. Velas parpadeantes, susurros elegantes, el tintineo de copas de cristal. Gabriel parecía más relajado, o quizás solo era un buen actor. Pidieron champán para brindar. Por ellos por 15 años, por el futuro. Por muchos más, dijo Gabriel levantando su copa, sus ojos no encontraron los de ella. Justo cuando el mesero servía el espumoso líquido dorado, las puertas del restaurante se abrieron con una fuerza dramática, rompiendo el murmullo sofisticado. Una mujer joven, deslumbrante y desafiante se detuvo en la entrada. El aire se congeló. La conmoción se convirtió en un jadeo colectivo cuando todos reconocieron la prenda que vestía. Era el vestido de novia de alta costura de Valeria. Una pieza única, un símbolo sagrado. Ahora profanado en el cuerpo de una extraña. La mujer caminó hacia su mesa, sus tacones resonando como martillazos en el silencio sepulcral. Se detuvo frente a ellos, sus ojos encendidos con un triunfo cruel. Con una voz que cortó el aire gritó: «Tu marido viene conmigo». El tiempo se detuvo, cada mirada en el restaurante era una daga clavándose en la espalda de Valeria. Miró a Gabriel. Su rostro, una máscara de culpa y cobardía, fue toda la confirmación que necesitaba. El mundo que había construido con tanta precisión no se agrietó. Se hizo añicos. El sonido del champán derramándose sobre la mesa fue un eco lejano, ahogado por el rugido de la sangre en los oídos de Valeria. El mundo se había encogido hasta convertirse en un túnel oscuro con 3 puntos de luz. El rostro descompuesto de Gabriel, la sonrisa triunfante de la mujer en su vestido, y el reflejo de las velas en los documentos que ella misma había puesto sobre el mantel. Por un instante, nadie se movió. El tiempo se suspendió en una inhalación colectiva de morbo y conmoción. La amante, cuyo nombre Valeria nunca se molestaría en aprender, parpadeó. Su expresión de victoria se agrietó, reemplazada por una confusión genuina. Miró a Gabriel, buscando una explicación que él era incapaz de dar. Él por su parte tenía la mirada fija en los papeles, el color drenándose de su rostro como si le hubieran abierto una herida invisible. Fue entonces cuando la furia fría que había sostenido a Valeria comenzó a ceder, no para dar paso a las lágrimas sino a una claridad devastadora. Vio a Gabriel, no como el hombre que amaba, sino como un niño asustado, un cobarde atrapado en una mentira demasiado grande. Su falta de acción, su silencio cómplice mientras esa mujer lo humillaba, fue la segunda traición, la que cortó más profundo. Con una calma que helaba los huesos, Valeria se levantó. Su movimiento fue fluido, deliberado, no miró a nadie más, sus ojos se clavaron en los de Gabriel. «Disfruten la cena», dijo, su voz apenas un susurro, pero tan cortante como un diamante. No corrió, no huyó. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la espalda recta, la cabeza en alto, una reina abandonando un campo de batalla que ya había ganado. Cada paso resonaba en el silencio del restaurante, una marcha fúnebre para su matrimonio, y una declaración de guerra para su futuro. Fuera, el aire frío de la noche madrileña la golpeó como una bofetada, devolviéndola a la realidad. Sus manos, que habían estado firmes, comenzaron a temblar violentamente. Buscó a tientas las llaves en su bolso, sus dedos torpes y extraños. El viaje a casa fue un borrón de luces y bocinas, no recordaba el camino, solo el piloto automático de su cuerpo llevándola al único refugio que conocía. Al cerrar la puerta del ático el silencio la envolvió, era el mismo silencio de siempre, pero ahora era pesado, opresivo. El aroma a cuero y a su perfume seguía en el aire, pero ahora olía a farsa. Se apoyó contra la madera maciza de la puerta, y sus rodillas finalmente cedieron. Se deslizó hasta el suelo, el vestido de seda, arrugándose a su alrededor. Y allí, en la oscuridad de su vestíbulo perfecto, el primer sollozo se desgarró desde lo más profundo de su ser. No fue un llanto de tristeza, sino un aullido de rabia, de pérdida, de una humillación tan pública, que se sentía como una quemadura física. Los días siguientes se convirtieron en una niebla gris.
Valeria se movía por el apartamento como un fantasma, envuelta en su bata de seda, una reliquia de la vida que ya no existía. El teléfono sonaba sin cesar. Mensajes de Gabriel, llenos de excusas patéticas y súplicas desesperadas. Llamadas de amigos, cargadas de una piedad que la hacía sentir aún más pequeña, y las llamadas insistentes de Sofía, su hermana, que ella ignoraba sistemáticamente. No quería hablar, no quería explicaciones, no quería consuelo, quería desaparecer. El orden meticuloso de su hogar comenzó a desmoronarse junto con ella. Una taza de té sin lavar en la encimera, una pila de revistas sin leer en el sofá, pequeños signos de caos en su fortaleza de control. Se miraba al espejo y no se reconocía. Veía los ojos hinchados, el cabello sin peinar, la palidez de una mujer derrotada. ¿Era esta la misma persona que había manejado un jaque mate impecable en un restaurante lleno de gente? Una tarde, mientras miraba sin ver la ciudad a través del ventanal, un recuerdo la asaltó. Tenía 27 años, y estaba en un pequeño taller polvoriento con Gabriel. Él sostenía un trozo de cuero áspero, frustrado. «Nunca funcionará», decía. Ella, con las manos manchadas de químicos, le sonreía. «Dame tiempo», le respondió. Pasó 6 meses perfeccionando esa fórmula, la que transformaba el cuero en una seda mantecosa, la que se convirtió en el alma de Gabriel Leathers. Fue su creación, su genio, y se lo había entregado todo a él, envuelto en la confianza ciega del amor. El recuerdo no trajo nostalgia, sino una nueva oleada de furia. Una furia que, esta vez, tenía un propósito. El punto de inflexión llegó en forma de una notificación oficial, un burofax de un prestigioso bufete de abogados. Gabriel la demandaba, alegaba apropiación indebida de propiedad intelectual conjunta y solicitaba la anulación de la transferencia de la marca. Era un movimiento desesperado, estúpido, pero también era una agresión directa. Él no solo la había traicionado, ahora intentaba robarle su legado. Algo dentro de Valeria hizo clic. La niebla se disipó, el dolor se solidificó en una determinación de acero. Se levantó del sofá, caminó hacia el baño y se miró al espejo. La mujer derrotada seguía allí, pero detrás de sus ojos, una chispa se había encendido. Se duchó. Se vistió. No con su armadura de gerente de modas, sino con unos jeans, una camiseta blanca y una chaqueta de cuero. Su cuero. Tomó su teléfono y en lugar de llamar a su abogado, marcó el número de Sofía. «Sophie», dijo, su voz ronca por el desuso pero firme, «necesito tu ayuda. Voy a demolerlo». Esa conversación fue el primer paso. Sofía no le ofreció lástima, sino estrategia. Le recomendó a la mejor abogada de derecho mercantil de la ciudad, una mujer conocida como la Dama de Hierro. La reunión con la abogada fue una transfusión de poder. La mujer, de unos 60 años, revisó los documentos en silencio, sus gafas de diseño en la punta de la nariz. «Señora Montes», dijo finalmente mirándola por encima de las gafas, «legalmente, su exmarido no tiene ninguna posibilidad, la patente es suya, la marca es suya, él solo era la cara bonita». Una pequeña sonrisa, la primera en semanas, se dibujó en los labios de Valeria. Comenzó el proceso de reconstrucción. El primer paso fue cambiar todas las cerraduras del ático. El segundo, contratar a un equipo de mudanzas para empaquetar cada una de las pertenencias de Gabriel y enviarlas a un almacén. Ver el apartamento vaciarse de su presencia fue como una limpieza de espíritu, doloroso, pero necesario. Luego, se enfocó en el negocio, convocó una reunión de emergencia con el consejo directivo. Entró en la sala de juntas, el mismo espacio donde durante años se había sentado en silencio junto a Gabriel, y tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Los rostros de los ejecutivos eran una mezcla de sorpresa y escepticismo. «Buenos días», comenzó, su voz resonando con una autoridad que ni ella misma sabía que poseía. «A partir de hoy, Gabriel Leathers deja de existir. Prepárense para el lanzamiento de Valeria Montes Brand». Hubo un silencio atónito, seguido de un murmullo de protestas. «Pero Valeria, el nombre tiene un peso en el mercado», comenzó uno de los directores. Ella lo cortó con una mirada. «El peso lo tiene la calidad del producto, y la dueña de esa calidad soy yo». Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Por primera vez, no era la arquitecta en la sombra, era la constructora, la líder,
la dueña de su propio destino. La fragilidad se estaba transformando. La mujer que había sido derribada en público se estaba levantando, no para recuperar su antigua vida, sino para construir una nueva sobre sus ruinas, una mucho más fuerte y auténtica. La guerra apenas comenzaba, pero ahora, Valeria sabía exactamente cómo iba a ganarla. La guerra no se libró en los tribunales, sino en los pasillos de su propia empresa. Los primeros días de Valeria Montesbrand fueron un goteo constante de deslealtades. Empleados que durante años le habían sonreído, ahora la evitaban en el pasillo, susurrando a sus espaldas. Algunos, los más fieles a Gabriel, renunciaron con cartas dramáticas que la acusaban de traición. Ella las aceptó sin decir una palabra. No iba a gastar energía en convencer a nadie. En su lugar, reunió al equipo que quedaba, a los indecisos y a los asustados en la sala de diseño. No se paró frente a ellos como una jefa, sino que se sentó en la misma mesa, extendiendo sobre la superficie de roble unos bocetos que había guardado durante años. Eran diseños audaces, minimalistas, a años luz del estilo ostentoso que Gabriel prefería. «Esto no es el final de nada», les dijo, su voz tranquila pero firme. «Es el comienzo. Quien crea en esto tiene un lugar aquí. Quien no, la puerta está abierta, no habrá resentimientos». Vio el miedo en sus ojos, pero también vio una chispa de curiosidad. Les estaba ofreciendo algo que Gabriel nunca les dio, la oportunidad de ser parte de una verdadera creación, no solo de un producto. La batalla legal fue más sucia. Los abogados de Gabriel intentaron pintarla como una usurpadora fría y calculadora. En una de las deposiciones, el abogado contrario la acorraló con preguntas personales, insinuando que ella había planeado la toma de control desde el principio. ¿No es cierto, señora Montes, que registró la patente a su nombre sin el pleno conocimiento de su marido? Valeria miró al hombre, luego a su propia abogada, y una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Mi marido estaba al tanto de cada documento que firmaba. Si no los leía, no es mi responsabilidad. La ignorancia no es una excusa legal, ¿o sí? El abogado se quedó sin palabras. La dama de hierro le guiñó un ojo discretamente. Estaba aprendiendo a jugar su juego. Pero las noches eran las más difíciles. El ático, ahora libre de los fantasmas de Gabriel, a veces se sentía demasiado grande, demasiado silencioso. Una noche, ordenando un viejo armario, encontró una caja con fotos. Una de ellas era de su primer viaje a Italia juntos. Eran jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. Un dolor agudo, un eco del amor perdido, la atravesó. Por un momento, la armadura se agrietó y las lágrimas amenazaron con volver. Cogió el teléfono y llamó a Sofía. ¿Y si no puedo hacerlo sola, Sophie? Ya lo estás haciendo, respondió su hermana al otro lado de la línea. ¿Recuerdas cuando montaste tu primer taller en el garaje de papá? Tenías 19 años y una confianza que daba miedo. Esa mujer sigue ahí dentro, Val. Gabriel no la creó. Solo la eclipsó. Es hora de que vuelva a salir el sol. Esa conversación fue el combustible que necesitaba. Al día siguiente, se enfrentó a su mayor desafío. El principal proveedor de cuero en Florencia, un anciano artesano llamado Giovanni, se negaba a firmar un nuevo contrato. Su lealtad estaba con Gabriel. En lugar de enviar a un equipo legal, Valeria compró un billete de avión. Se presentó en la curtiduría sin previo aviso, vestida con jeans y botas. El olor a cuero crudo y taninos la recibió como un viejo amigo. Encontró a Giovanni supervisando a sus trabajadores. Valeria, dijo él sorprendido. Ella no habló de contratos ni de dinero. Le habló en su italiano fluido sobre el proceso de curado. Sobre una nueva técnica que había desarrollado para aumentar la flexibilidad del material, sin sacrificar su durabilidad. Tomó un trozo de cuero. Lo examinó con ojos de experta, sintiendo su textura, su alma. Giovanni la observó en silencio, y por primera vez, no vio a la esposa de Gabriel Leathers, vio a una maestra de su oficio. El contrato estará en su escritorio mañana por la mañana por señora por Montes, dijo finalmente, con un respeto que valía más que cualquier firma. Fue la primera gran victoria. A partir de ahí, las piezas comenzaron a encajar.
El nuevo logo, unas elegantes VM entrelazadas, llegó de la agencia de diseño. Los primeros prototipos de su nueva colección de bolsos salieron del taller. Eran magníficos. Sostuvo uno en sus manos, sintiendo el peso perfecto, la suavidad de la piel que ella había inventado, la pureza de un diseño que era 100% suyo. No sintió euforia, sino una profunda y serena sensación de paz. Estaba recuperando su nombre. Unas semanas antes del lanzamiento oficial, Gabriel solicitó una reunión. Se encontraron en una cafetería neutral. Él se veía más viejo, desgastado. La arrogancia había sido reemplazada por una desesperación mal disimulada. Intentó apelar a la nostalgia, a los años compartidos, a la mujer que una vez lo amó. Valeria, éramos un equipo, no me hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Ella tomó un sorbo de su café, mirándolo con una calma que lo desarmó por completo. El equipo se disolvió la noche que permitiste que me humillaran públicamente, Gabriel. Ya no hay nada que acordar, esto no es una venganza, es la consecuencia natural de tus actos. Se levantó, dejando el dinero para su café sobre la mesa. Te deseo suerte, la vas a necesitar. Mientras se alejaba sintió el último lazo con su pasado romperse. Ya no era una víctima, no era una esposa traicionada, era Valeria Montes. Y apenas estaba comenzando. 2 años después, el aire no olía a café y cuero pulido, sino a laca, a la electricidad estática de la seda y a la adrenalina pura. El lugar no era un ático silencioso en Madrid, sino el caótico backstage de la Semana de la Moda de París. En medio del torbellino de modelos, maquilladores y asistentes, Valeria Montes estaba de pie, serena. Ya no llevaba su cabello en un moño impecable, sino suelto, cayendo en ondas naturales sobre los hombros de una simple blusa de lino blanco. Su única joya era un brazalete de cuero crudo, un prototipo fallido de sus primeros días que ahora usaba como amuleto. No había armaduras, no había fachadas. La mujer que observaba el monitor, viendo cómo su primera modelo salía a la pasarela, era la versión destilada de sí misma. Más fuerte, más ligera. La colección titulada Cicatrices, era un reflejo de su alma. Diseños minimalistas, con costuras expuestas que no intentaban ocultar la unión de las piezas sino celebrarla. Los bolsos no tenían logos dorados y ostentosos, solo la marca de 2 iniciales, VM, grabada a fuego de forma casi imperceptible. Era la elegancia de la honestidad. El murmullo del público se convirtió en un silencio expectante mientras las piezas desfilaban. Cada bolso, cada cinturón, cada chaqueta, contaba una historia de deconstrucción y renacimiento. Cuando la última modelo completó el recorrido y las luces se encendieron, hubo una pausa que duró una eternidad. Luego, un aplauso. No fue un aplauso cortés. Fue una ovación, un rugido de aprobación que hizo vibrar el suelo. Su jefa de prensa la empujó suavemente hacia la entrada de la pasarela. Valeria salió, parpadeando bajo los focos. Por un instante, buscó un rostro familiar en la primera fila, un hábito de 15 años que murió en ese preciso momento. No necesitaba la aprobación de nadie. La ovación era para ella. Solo para ella. Hizo una reverencia, una sonrisa genuina, la primera en público en mucho tiempo, iluminando su rostro. Más tarde, en la fiesta de celebración, una periodista de una influyente revista de moda se le acercó. Señora Montes, su historia es tan poderosa como su colección. ¿Qué se siente al haber convertido una traición tan personal en un éxito tan rotundo? Valeria sostuvo su copa de champán, el mismo que una vez se derramó sobre los restos de su matrimonio. La traición no creó esto, respondió, su voz clara y sin rastro de amargura. Solo me quitó de en medio lo que me impedía crearlo. Esta marca no nació del dolor, nació de la libertad. Esa noche, en su hotel, mientras se quitaba el maquillaje, vio una noticia en su tableta. Un pequeño titular, en la sección de economía. Fracasa el nuevo emprendimiento de artículos de lujo del empresario Gabriel Leathers. Leyó la primera línea, que hablaba de falta de innovación y alma en el producto. No sintió nada, ni satisfacción ni pena, solo la tranquila indiferencia que se siente por un extraño. Cerró la ventana y abrió sus correos. Había una oferta de una exclusiva cadena de tiendas departamentales de Nueva York. Sonrió y comenzó a escribir la respuesta. Meses después, de vuelta en Madrid,
Valeria no vivía en el ático. Se había mudado a un loft en un barrio de artistas, un espacio diáfano con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que inundaban de luz su taller personal. Las cajas de Gabriel Leathers habían sido donadas. Su vestido de novia, el original, lo había quemado en una pequeña ceremonia con Sofía en la playa, un bautismo de fuego para su nueva vida. Ahora, su éxito no se medía en la perfección de su hogar, sino en el bullicio creativo de su taller, en la lealtad de su pequeño pero apasionado equipo y en la paz que sentía al despertar cada mañana. Su red de apoyo ya no era un círculo social basado en las apariencias, sino un puñado de afectos reales. Su hermana, sus empleados, sus nuevos amigos que la conocieron como Valeria, no como la esposa de alguien. Había recuperado su nombre, su trabajo y, lo más importante, la confianza en su propio instinto. A veces, al trabajar con un trozo de cuero, sus manos recordaban el camino, la fórmula que había creado tantos años atrás, pero ya no era un recuerdo doloroso. Era un recordatorio de que su talento siempre había estado ahí, esperando a que ella misma decidiera ser la protagonista de su propia historia. La caída había sido brutal, la reconstrucción, lenta y a menudo solitaria. Pero al mirar por la ventana hacia la ciudad, que una vez fue el escenario de su mayor humillación, Valeria ya no veía fantasmas. Veía un horizonte lleno de posibilidades, un lienzo en blanco que solo ella tenía el poder de pintar. Porque a veces, cuando todo se derrumba, no es el fin del mundo. Es solo el fin de un mundo que ya no te pertenecía. Y en ese espacio vacío, en esas ruinas, es donde se encuentran los cimientos para construir algo mucho más real, mucho más fuerte. Algo que nadie, nunca más te podrá quitar. Comenta de qué país estás viendo este video, y si quieres oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.